Bueno, buenos días a todos. A continuación vamos a empezar a trabajar con el ejercicio práctico de nivelación para que ustedes lo realicen en su casa con base a este video donde mostramos cómo se desarrollan los puntos. Empezamos tomando la base de datos de encuesta de servicio del restaurante XX. Aquí en la parte de abajo ya tenemos los ejercicios que tenemos que hacer y vamos a empezar con uno que nos ayuda a utilizar los formatos condicionales. Este ejercicio nos dice que aplique formatos condicionales de acuerdo a lo siguiente: malo, letra blanca, fondo negro; regular, letra negra, fondo amarillo; y bueno, letra verde, borde rojo y letra verde. Entonces, para poder aplicar el formato condicional, lo primero que hacemos es que seleccionamos el rango donde queremos aplicar el formato. En este caso sería el rango de servicio. Después damos clic aquí donde dice formato condicional y seleccionamos aquí nueva regla. Dentro de esta nueva regla seleccionamos el aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí cambiamos el valor de la celda por texto específico que contiene, y ahora sí metemos las condiciones que nos dicen. Aquí abajo. En las condiciones dice que malo, colocamos qué es lo que va a contener la celda y seleccionamos el formato. Aquí entonces nos dice que sea letra blanca, entonces vamos a la pestaña de fuente y aquí en color le seleccionamos blanco, aceptar, y después damos otra vez formato, vamos a relleno y le decimos que es el fondo negro que nos piden, seleccionamos fondo negro, le damos a aceptar. Aquí vemos la vista previa como nos quedaría el formato condicional, damos a aceptar y aquí vemos que ya las celdas con la selección que pusimos pues está tomando el formato que le dimos. Después, manteniendo la misma selección, nos dice que regular tiene que quedar con letra negra y fondo amarillo. Entonces repetimos el procedimiento, vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, texto específico, en este caso el texto es regular, y seleccionamos el formato de letra negra, entonces fuente, el color automático es negro, entonces lo dejamos en negro, y relleno fondo amarillo, entonces relleno amarillo, damos a aceptar. Aquí vemos la vista previa como sería el formato, le damos a aceptar. Aquí vemos que ya él automáticamente nos tomó el formato condicional que seleccionamos, y finalmente nos dicen que para las celdas que contengan bueno sea letra verde y borde rojo. Entonces nos vamos a formato condicional, nueva regla, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí seleccionamos texto específico, escribimos bueno, formato, letra verde, entonces fuente, color automático, lo cambiamos a verde, y en este caso no nos piden el relleno sino el borde, y dice que el borde sea de color rojo. Entonces para esto seleccionamos contorno, aquí vemos dónde nos va a colocar el color, aquí está en color automático, lo cambiamos a rojo, damos a aceptar. Por alguna razón no tomó seleccionamos el borde fuerte, color rojo, el contorno, aquí ya vemos el ejemplo, aceptar. Vemos el ejemplo de la vista de la celda, le damos a aceptar nuevamente. Y aquí vemos que ya nos cambió la celda según el formato que seleccionamos. Bueno, a continuación se nos pide que apliquemos formato condicional con fondo amarillo para los valores que se encuentren por encima del promedio del consumo. Entonces para esto seleccionamos primero el consumo, que es donde vamos a implementar el filtro
el formato condicional. Después nos vamos aquí donde dice formato condicional, nueva regla, y aquí utilizamos donde dice, le damos clic donde dice aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Entonces en este caso nos dice que sean por encima. Igual aquí la selección tiene diferentes opciones. Seleccionamos por encima del promedio, y el formato que nos piden es que sea con el fondo amarillo. Entonces vamos a relleno, amarillo, le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí ya vemos que él nos resaltó en amarillo los valores del consumo que están por encima del promedio, que es lo que nos piden. Bueno, después nos piden que insertemos un gráfico lineal donde se compare el estrato con el número de personas y que coloquemos la línea de personas en color verde. Entonces para hacer esto seleccionamos las columnas donde tenemos los datos, en este caso es estrato y personas. Entonces vamos, número de personas y estrato, seleccionamos las dos columnas, y después le damos clic aquí en insertar. Nos pide un gráfico lineal, entonces ponemos gráfico lineal, seleccionamos el tipo de gráfico. Acá ya nos los coloca una vez. Cuando nos aparezca esta crucecita es que podemos mover el gráfico, entonces lo movemos aquí al lado para que no quede sobre la base de datos que tenemos. Y adicionalmente aquí ya vemos que nos está comparando el número de personas contra el estrato, y nos dicen que coloquemos la línea de personas de color verde. Entonces en este caso la tenemos en azul. Seleccionamos la línea, le damos clic con el botón derecho y nos vamos aquí donde dice dar formato de serie de datos. Acá seleccionamos color de la línea, él está en automático, lo cambiamos a línea sólida y seleccionamos el color que queremos. Entonces en este caso nos piden verde, damos cerrar y vemos que ya nos cambió el color verde de la gráfica según lo que nos estaban pidiendo. Bueno, después a continuación nos piden acá que nos dicen hace cuántos días se realizó esta encuesta. Aquí vemos que tenemos la fecha de la encuesta, que fue el 24 de febrero del 2013. Entonces para sacar esta diferencia lo que podemos hacer es aquí en esta celda colocamos la fecha actual. Para eso vamos a utilizar la función hoy. Entonces damos podemos ir aquí a fx, seleccionamos siempre tenerlos como en todas, buscamos la función hoy, damos a aceptar y aceptar, y él ya nos pone aquí la fecha de hoy. Entonces para saber cuántos días fue los que se realizó, hacemos una resta de las dos fechas. Entonces hace 163 días se realizó esta encuesta. Si en el caso de que nos hubieran pedido en años, entonces lo que hacemos es que lo dividimos este valor por 365 días que tiene el año. Bueno, a continuación nos preguntan cuántas encuestas se realizaron. Esto lo vamos a hacer utilizando la función contar. Vamos aquí a la función, seleccionamos contar. Contar. Entonces aquí nos pide una serie de datos, entonces nos están pidiendo que cuántas personas tomaron esta encuesta. Es muy importante cuando se utiliza la función contar que se deben seleccionar rangos donde hayan números. Entonces aquí podemos seleccionar ya sea el número de mesas o personas o estrato, consumo en miles. Cualquiera de estas nos sirven por lo que tienen valores numéricos. Si lo utilizamos seleccionando por la columna de servicio que tiene datos, texto, no nos va a funcionar la fórmula. Entonces seleccionamos en este caso la columna de mesa, seleccionamos los valores que serían los encuestados, damos enter, él aquí ya nos confirma que hay 50 encuestados y le damos a aceptar. Después nos piden cuántas personas calificaron el servicio como bueno. Esto sí lo utilizamos sacando la función contar sí. Buscamos en fx la función,
contar sí. Entonces aquí seleccionamos el rango. En este caso nos están pidiendo cuántas personas calificaron el servicio como bueno, entonces tenemos que seleccionar el rango de servicios, y esta función sí la podemos utilizar independiente si se encuentra texto o números en los datos que estamos seleccionando. Entonces aquí seleccionamos la columna de servicios y nos están pidiendo un criterio. En este caso el criterio es el servicio bueno, que es lo que nos están preguntando. Escribimos bueno, y esta función lo que hace es que nos va a contar cuántas celdas tienen este criterio que hemos colocado. Entonces en este caso nos da el resultado de que 23 personas calificaron el servicio como bueno. Después nos preguntan cuántas personas del estrato 6 fueron encuestadas. Entonces esto lo hacemos utilizando nuevamente la función contar sí. Entonces utilizamos la función. Siempre aquí podemos ponerle el signo más, y aquí en esta barrita nos trae la última función que hemos utilizado. En este caso es la misma de contar sí. La seleccionamos. Seleccionamos el rango. En esta vez nos están preguntando por el estrato. Entonces seleccionamos el rango de estrato. Y nos están preguntando que cuántas personas del estrato 6. Entonces en este caso el criterio sería número 6. Le damos a aceptar y nos da que 3 personas del estrato 6 fueron encuestadas. Después nos preguntan cuál es la mediana del consumo. La mediana es el punto donde el valor, la mitad de los valores son superiores a ese punto y la otra mitad de los valores son inferiores a ese punto. Es como el punto medio de los valores que se reportan. Entonces nos están preguntando que cuál es la mediana del consumo. Esto lo hallamos utilizando la función mediana. Entonces aquí, bueno, nos confirma la definición de la función. Es el número central de un conjunto de números. Entonces mediana le damos a aceptar. Seleccionamos el rango de los números que queremos. Entonces aquí nos están pidiendo es la mediana del consumo. Entonces seleccionamos el rango de consumos. Damos Enter y aceptar. Entonces aquí nos da que la mediana del consumo son $100. Esto quiere decir que dentro de los valores que tenemos, que es el 50, la mitad de los valores está por debajo de 100 y la otra mitad del valor es por encima de 100. Entonces aquí vemos que los valores serían hasta 200. Entonces sí, ese es el punto, pues verificamos que es el punto central. Después nos están preguntando cuál es el estrato que más visita el restaurante. Esto lo podemos sacar utilizando la función moda o moda 1, dependiendo de la versión de Excel que tengan ustedes. Buscamos la función moda. Entonces moda lo que hace es que nos devuelve el valor más frecuente o que más se repite en una matriz o rango de datos. Entonces este sería lo que nos están preguntando aquí, que cuál es el estrato que más visita el restaurante. Seleccionamos la función moda o moda 1, dependiendo del computador que tengan. Seleccionamos el rango. Entonces en este caso es el estrato lo que nos están preguntando. Seleccionamos el rango de estrato. Y él aquí ya nos dice que el valor que más se repite es el 4. Vamos a aceptar. Entonces esto quiere decir que el estrato que más visita el restaurante es el estrato número 4.